Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 3. Un viaje a Roma. 1510. Martín Lutero, el monje agustino atormentado por su conciencia, emprende un viaje a Roma, la ciudad que cree santa y pura. Espera hallar paz y santidad, pero pronto descubrirá un mundo diferente al que imaginaba. Lutero imagina Roma como el corazón de la fe, un lugar donde la devoción guía cada acción. Pero al llegar, se encuentra con lujo desmedido, corrupción en el clero y una fe superficial que lo desconcierta. ¿Cómo puede ser que esta ciudad tan santa esté llena de tanto ego y vanidad? Roma es el centro de la cristiandad. Lo que ves son imperfecciones humanas, pero la Iglesia permanece como guía de la verdad. Para buscar indulgencia por sus familiares difuntos, Lutero sube de rodillas la escala santa. Cada escalón es un acto de fe, pero también una lucha interna. ¿Realmente esto puede salvar el alma? Señor, he subido estos escalones con todo mi corazón y aún temo no ser suficiente. ¿Dónde está la paz que prometes? La obediencia, la penitencia y la tradición son lo que Dios espera de ti. No dudes de los caminos de la Iglesia. Mientras recorre la ciudad y observa la pompa del clero, Lutero se da cuenta de que la verdad no reside en el lujo ni en los rituales externos. Su alma pide algo más profundo, certeza y gracia de Dios que no dependa de obras humanas. ¿Será que la verdadera fe no se encuentra aquí, sino en la palabra de Dios? Roma, que debía confirmar su fe, siembra la primera semilla de la duda. Cada lujo que observa, cada indulgencia vendida, cada clérigo indiferente lo lleva a preguntarse si la Iglesia humana puede ofrecer lo que solo Dios puede dar. Joven Lutero, no seas injusto. La Iglesia tiene siglos de tradición y autoridad. No cuestiones lo que está establecido. La tradición humana no basta. Mi alma busca la justicia que viene solo de Dios. El viaje a Roma no trajo la paz que Lutero esperaba, pero fue necesario para encender la chispa de su futura reforma. Allí comprendió que la verdadera fe no reside en la pompa externa, sino en la certeza interna de la gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosa 738 Multimedias.
por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Amén. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Hoy nos metemos de lleno en el guión de un episodio para la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Es una producción de Rosa 738 Multimedias. Y bueno, este capítulo en particular trata sobre el viaje de Lutero a Roma en 1510. Un momento clave, ¿no? La verdad es que el guión logra una atmósfera muy interesante, pero, como siempre, vamos directo a ver cómo podemos potenciarlo un poquito más. Lo primero que me llamó la atención, y creo que podemos empezar por ahí, es cómo se maneja el conflicto interno de Lutero. Se siente que la desilusión nace mucho de lo que ve afuera, de la corrupción romana. Exacto, y ese es nuestro primer punto. Hay que profundizar la raíz teológica de ese conflicto interno. O sea, el guión muestra bien la desilusión, eso sí. Ves a Lutero impactado por el lujo, la superficialidad, la irreverencia incluso. Sí, eso está claro. Pero la debilidad, digamos, es que parece que su crisis nace casi exclusivamente ahí en Roma, por lo que ve. Y corremos el riesgo de pintarlo solo como un monje escandalizado moralmente, cuando en realidad él ya venía con una carga teológica enorme. Claro, esa lucha interna con la justificación, la gracia, eso ya estaba antes de poner un pie en Roma, ¿verdad? Justamente, su tormento por la salvación, por cómo un pecador puede estar bien ante Dios, eso ya lo consumía. Roma no fue tanto el origen de la duda. Fue más bien. Fue el lugar donde esas luchas teológicas que él traía chocaron de frente y de forma brutal con la realidad de la Iglesia. Entiendo. Entonces la sugerencia no es añadir más drama porque sí, sino redirigir la fuente de esa angustia. Exacto. Mostrar que lo que ve no crea la duda desde cero, sino que la confirma, la agudiza. Que esas preguntas teológicas que ya tenía se vuelven, insoportables. ¿Y cómo se vería eso en el guión? ¿Tienes ejemplos concretos? Sí, claro. A ver, la sugerencia es intensificar esa lucha teológica preexistente durante toda la narrativa del viaje a Roma, que se sienta que su crisis es, en el fondo, teológica y existencial. Por ejemplo, pensemos en la escena de la Escala Santa. Es muy potente en el guión actual, con esa pregunta de ¿dónde está la paz que prometes? Sí, es un momento fuerte. Bueno, podríamos añadirle una capa. Mientras sube de rodillas, quizá un pensamiento interno más específico. Algo como recordar a Pablo, ¿no? Que él estudiaba tanto. Este acto físico, esta obra de penitencia, ¿puede de verdad justificarme? ¿Puede aplacar a Dios? ¿No dice el apóstol que el justo por la fe vivirá? Algo así. Claro. Eso conecta directamente la acción física a la penitencia que está haciendo con el núcleo de su debate teológico personal. Ya no es solo angustia general. Exacto. Es un teólogo luchando con la doctrina en tiempo real. Y en otros momentos, cuando ve el lujo del clero, por ejemplo. También, el guión ya capta bien la crítica moral. Cómo esta ciudad es santa, está llena de vanidad. Podríamos añadirle esa dimensión teológica. Que su pensamiento vaya más allá. Esta pompa, este poder terrenal, ¿cómo encaja esto con la iglesia de los hechos? Con el reino que Cristo dijo no ser de este mundo. O sea, no solo es vanidad, es una contradicción con la idea de iglesia que él estaba formando a partir de las Escrituras. Eso es.
que cada cosa que observa en Roma la filtre a través de su búsqueda teológica. Eso enriquece el conflicto y, bueno, prepara mucho mejor el terreno para esa chispa de la que habla la serie. Entendido. Ese enfoque le da otra profundidad. Ahora, hablemos de las voces que se oponen a Lutero. En el guión aparece una voz disidente, a veces un cardenal, ¿no? Sí. Y bueno, cumple su función de contraste, pero a ratos suena un poco como un bloque, ¿no? Como la autoridad genérica que dice no dudes. Precisamente. Y ese es el segundo punto. Necesitamos enriquecer esa voz disidente con argumentos más específicos, más de la época. La debilidad actual es esa, que suena un poco monolítica. No dudes de la Iglesia, no cuestiones, simplifica un poco el panorama intelectual de 1510. Claro, porque la Iglesia de entonces tenía sus propias justificaciones teológicas bien armadas para sus prácticas, ¿cierto? No era solo porque sí. Exactamente. Había argumentos, había debates, incluso dentro de la jerarquía. La oposición a las dudas de Lutero, que apenas empezaban a surgir, no era tan simple, y presentarla así le quita un poco de peso al desafío intelectual que enfrentó Lutero. ¿Cómo podríamos darle más filo a esa voz, sin que parezca una clase de historia? Bueno, la sugerencia es dotar a esas voces opositoras, sean cardenales, otros clérigos, quien sea, de argumentos más sólidos históricamente, más teológicos, no largos discursos, sino líneas más agudas. Ok. Por ejemplo, en vez de que un cardenal solo le advierta sobre dudar en general, podría defender algo específico que Lutero cuestiona, como las indulgencias. Podría decir algo como, hermano Martín, usted olvida el tesoro de los méritos de la Iglesia, y quizás añadir una frase corta que lo explique, como, esa reserva espiritual de Cristo y los santos. Ajá. El Santo Padre, como vicario de Cristo, puede dispensar esos méritos para la remisión de la pena. No es venta, hermano, es una contribución piadosa unida a la gracia que da la Iglesia. ¿Ves? Sí, introduce una doctrina concreta, el tesoro de los méritos, que después Lutero va a atacar directamente. Hace el conflicto mucho más específico. Exacto. Ya no es solo autoridad contra duda, es una teología contra otra que empieza a nacer. Y hay otras formas de darle más matices a esa oposición. Sí, otra idea es diversificar las voces. No siempre tiene que ser la alta jerarquía. Podríamos oír, no sé, a un humanista cristiano en Roma. Alguien que quizás critica algunas cosas, pero defiende la institución. Eso. Alguien que diga, sí, Martín, hay excesos que lamentamos, pero vamos a quemar la casa para arreglar una gotera. La unidad bajo Pedro es esencial. La reforma debe venir desde dentro, con obediencia, no con esa amargura que noto en usted. Interesante. Mostraría que la oposición no era un bloque uniforme, que había argumentos más sofisticados para mantener el status quo. Claro, añadir esas capas hace que el viaje intelectual de Lutero se sienta más complejo, más desafiante y por lo tanto más significativo para quien escucha. Tiene todo el sentido. Reflejaría mejor las tensiones reales de ese momento. Y esto me lleva a pensar en el propósito general de la serie, eso de la chispa que cambió la historia. El guión cierra diciendo que Roma encendió esa chispa, pero ¿no podría sentirse esa conexión de forma más continua durante el episodio? Justo ahí va el tercer punto clave. Hay que fortalecer la conexión explícita y continua entre lo que vive en Roma y esa futura chispa reformadora. A ver, el guión establece bien la desilusión, la duda, y la conclusión es correcta históricamente. El viaje fue clave. Sí, pero la debilidad, si la hay, es que las conexiones específicas entre lo que Lutero ve en Roma y las doctrinas concretas de la Reforma, indulgencias, autoridad papal, justificación por fe, quedan un poco implícitas hasta el final. Como que el oyente tiene que atar los cabos después, ¿no? Exacto. Y aunque la sutileza es buena, aquí quizás perdemos una oportunidad de ir tejiendo esos hilos temáticos a lo largo de toda la narración, que el subtítulo de la serie se sienta ganado, no solo puesto al final. Entiendo. Sería como ir sembrando las semillas de la Reforma de forma más visible durante el viaje mismo. Pero, ¿cómo hacemos eso sin que suene a que Lutero ya tenía las 95 tesis en la cabeza en 1510? Evitar el anacronismo, ¿no? Claro, esa es la clave. Sutileza y usar el monólogo interno o la narración reflexiva. No es que formule la reforma en Roma, sino mostrar cómo lo que ve
choca o resuena con ideas que ya están germinando en él. La sugerencia es entrelazar esas conexiones de forma más explícita, pero que se sienta orgánico. Por ejemplo, cuando ve la venta de indulgencias. Ajá. Su pensamiento podría ir más allá de «esto es avaricia». Podría ser algo como «prometen sacar almas del purgatorio por monedas y la gracia gratuita de Dios? ¿Se compra el perdón que Cristo ganó en la cruz? ¿No dice la Escritura que somos justificados por fe, no por obras, ni por dinero?» Ah, eso es fuerte. Conecta la escena directamente con pilares teológicos clave, sola gratia, sola fide, aunque él todavía no los use así. Exacto. Y otro ejemplo, al ver el poder y la pompa del Papa, además de la crítica moral, insinuar el conflicto con su visión posterior de la Iglesia, como el Santo Padre vive como un príncipe. En política, en guerras, este es el sucesor de Pedro el pescador. ¿Dónde está el siervo de los siervos de Dios? Eso ya apunta a su cuestionamiento de la autoridad papal y la naturaleza de la Iglesia. Y volviendo a la escala santa que mencionamos antes, sí, esa escena es central. Además de la duda sobre si esas obras salvan, su frustración podría ser: subo, rezo, pero mi alma sigue igual de inquieta. Siento la misma distancia de Dios que en mi celda. ¿Son estas obras las que salvan? ¿O es algo más? Algo que aún no entiendo del todo. Eso apunta directo a la insuficiencia de las obras y a la búsqueda de la justificación por la fe, el sola fide. Exactamente. A sembrar estas conexiones a lo largo del episodio, esa chispa final no es solo una frase. Es la ignición de algo que vimos acumularse todo el tiempo. Refuerza mucho más el propósito de esta serie de Rosas 738 Multimedias. Creo que sí que esos tres enfoques, profundizar la raíz teológica, enriquecer la oposición y tejer las conexiones, realmente pueden llevar este guión a un nivel superior. Entonces, resumiendo un poco para quien nos escucha y para el creador de este material, la base narrativa y emocional de este episodio sobre Lutero en Roma es muy sólida. Muy sólida, sí. Y para potenciarla, la propuesta va por tres lados. 1. Anclar la angustia de Lutero más en su lucha teológica previa. Que Roma sea el catalizador que agudiza sus preguntas sobre justificación, gracia, escritura. ¿Ok? 2. Darle a las voces opositoras argumentos más específicos y variados. Reflejar las justificaciones de la época como el tesoro de los méritos, o incluir otras perspectivas como la de un humanista, para un conflicto intelectual más rico. Y 3. Integrar de forma explícita, a lo largo de todo el relato, las conexiones entre lo que vive en Roma y las ideas clave de la Reforma: indulgencias versus gracia, poder papal versus iglesia espiritual, obras versus fe. Que la chispa sea la culminación de todo eso. Y las sugerencias concretas que dimos incluyen usar monólogos internos más cargados teológicamente, dar a los antagonistas diálogos con doctrinas específicas o puntos de vista históricos, y usar la narración o los pensamientos de Lutero para señalar cómo lo que ve prefigura o choca con su pensamiento posterior. Se trata, en fin, de refinar la caracterización, intensificar el conflicto intelectual y fortalecer el arco temático. Que el episodio no solo cuente un viaje, sino que capture de verdad ese momento crucial, esa ignición. Sin duda es un proyecto fascinante. Parte de esta serie, Martín Lutero, la chispa que cambió la historia, de Rosas 738 Multimedias. Tiene muchísimo potencial. Esperamos que estas reflexiones sirvan para darle una vuelta más. Y bueno, si decides revisar el material con estas ideas o explorar otras a partir de aquí, nos encantaría volver a conversarlo.
Bienvenidos a la discusión. Hola. Hoy vamos a conversar sobre un momento que a menudo se considera, determinante en la vida de Martín Lutero. Me refiero a su viaje a Roma, allá por 1510. Este episodio, que se relata de forma muy vívida en la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia, una producción de Rosa 738 Multimedias, será el centro de nuestro análisis hoy. Exacto. Y la pregunta central que va a guiar nuestra conversación es esta. ¿Fue esa experiencia romana el catalizador principal de una desilusión, digamos profunda, fundamental con la Iglesia como institución, sembrando ya las semillas de lo que después sería la Reforma? ¿O fue más bien un encuentro impactante, sí, sin duda, pero enfocado sobre todo en las fallas humanas, en la superficialidad que observó, dentro de una institución cuya autoridad y tradiciones, Lutero en ese momento, en 1510, todavía no rechazaba de raíz? Es una distinción clave, sí. Desde mi perspectiva voy a argumentar que, aunque la experiencia fue sin duda chocante y lo marcó, la desilusión de Lutero en ese año, en 1510, se centró más que nada en las imperfecciones humanas que vio, ¿no? En la superficialidad de ciertas prácticas religiosas. Y esto, no constituiría todavía un rechazo fundamental a la autoridad doctrinal o a las tradiciones centrales de la Iglesia en ese instante. Y yo, por el contrario, voy a sostener la perspectiva opuesta. Que ese viaje a Roma sí marcó un antes y un después muy crítico, que generó una desilusión que afectó a su percepción no solo de las prácticas, sino de la esencia misma de la Iglesia que presenció allí, y que eso sentó bases cruciales para todo su desarrollo teológico posterior y, claro, sus acciones. A ver, para exponer mi postura inicial, yo considero que ese viaje de 1510 fue una colisión casi brutal, diría, entre la idealización que él tenía y la cruda realidad que encontró. La fuente, la serie, lo describe como un monje agustino atormentado por su conciencia, ¿verdad? Alguien que fue a Roma buscando la ciudad santa y pura. Su expectativa era, pues clara, encontrar paz y santidad, un alivio espiritual para esas profundas inquietudes que tenía. Sí. Y es cierto que lo que encontró, según relata la serie, fue justo lo contrario a esa idea. Se topó con lujo desmedido, con una, palpable corrupción en el clero y con una fe superficial en muchos aspectos de la vida religiosa romana. Esta discrepancia, como bien señala el material, lo golpeó fuerte. Lo llevó a esa reflexión que se nos presenta. ¿Cómo puede ser que esta ciudad tan santa esté llena de tanto ego y vanidad? Exactamente. Y la experiencia en la escala santa, esos escalones que la tradición decía que eran los que subió Cristo y que los peregrinos subían de rodillas buscando méritos, es particularmente reveladora en la narrativa. El material describe cómo Lutero subió devotamente de rodillas, buscando indulgencia para sus familiares, esa remisión de penas por pecados que la Iglesia ofrecía, ¿no? Sin embargo, su reflexión al final no es de alivio ni de certeza, sino de profunda angustia. Dice, «Señor, he subido estos escalones con todo mi corazón, y aún temo no ser suficiente. ¿Dónde está la paz que prometes?». Esto demuestra para mí que las obras que prescribía la institución, incluso hechas con la máxima devoción, no le estaban dando la certeza de salvación que él buscaba tan desesperadamente. Y la conclusión que saca el narrador de la serie es, es potente. Roma siembra la primera semilla de la duda. Se sugiere que observar todo ese boato, el negocio visible de las indulgencias, la aparente indiferencia espiritual de parte del clero, lo llevó a preguntarse si la Iglesia humana puede ofrecer lo que solo Dios puede dar. La fuente indica que empezó a intuir que la verdadera fe quizás no estaba en la pompa externa, sino en la palabra de Dios. Su declaración posterior, que cita el material, «La tradición humana no basta, mi alma busca la justicia que viene solo de Dios», subraya desde esta perspectiva un cambio fundamental que se empezó a gestar justo ahí, en esa visita a Roma. Entiendo perfectamente esa lectura de los hechos, y la desilusión es innegable, claro, sería absurdo negarla, pero permíteme ofrecer una perspectiva un poco distinta sobre el alcance y la profundidad de esa duda. En ese momento específico, en 1510,
La propia fuente que estamos analizando, Martín Lutero, La Chispa, introduce matices importantes. Por ejemplo, presenta la voz de un cardenal, que ofrece una interpretación alternativa a esa realidad tan cruda que observó. Roma es el centro de la cristiandad. Lo que ves son imperfecciones humanas, pero la Iglesia permanece como guía de la verdad. Esta perspectiva, que está ahí en el material, sugiere una forma de entender la situación, muy común en la época, que separa las fallas de los hombres, de la institución divina que representan. Es cierto. Esa distinción entre la Iglesia como institución divina y sus miembros humanos pecadores era un argumento recurrente, sí. Precisamente, y si observamos las críticas específicas de Lutero en Roma, tal como las presenta la fuente, se centran en aspectos muy visibles, muy prácticos. La pompa del clero, el lujo, la venta de indulgencias, la indiferencia. Son críticas fuertes, sí, estoy de acuerdo, pero van dirigidas a la conducta de los eclesiásticos y a la aplicación al abuso de ciertas prácticas. Esto no implica necesariamente, o al menos no automáticamente, un rechazo doctrinal completo o una ruptura teológica ya consumada en 1510. O sea, era posible criticar duramente esos aspectos sin cuestionar la autoridad fundamental de la Iglesia. Sin embargo, la angustia que describe la fuente en la Scala Santa parece ir más allá de la simple observación de mala conducta externa, ¿no? Parece tocar algo más profundo en su búsqueda espiritual personal. Sin duda tocó algo profundo, sí, pero consideremos también la exhortación del monje romano durante ese mismo episodio de la Scala Santa, que también se incluye en la fuente. La obediencia, la penitencia y la tradición son lo que Dios espera de ti. No dudes de los caminos de la Iglesia. Esto refleja la perspectiva institucional de la época. La duda de Lutero, su angustia personal, podría interpretarse desde ese marco como parte de su lucha interna, una manifestación de su conciencia atormentada, como lo describe la propia fuente, quizás incluso vista por algunos como una falta de sumisión completa a las vías establecidas para obtener la gracia, no necesariamente como una crítica teológicamente articulada y definitiva contra la validez de esas vías en sí mismas en ese instante. Entonces, ¿cómo interpretas tú la afirmación de que Roma sembró la semilla de la duda? Es innegable que la fuente lo afirma y que el viaje fue impactante, por supuesto, pero ¿duda sobre qué exactamente? Pudo ser una duda creciente sobre la eficacia de ciertas prácticas tal como se llevaban a cabo en esa Roma corrupta que observó, o sobre la santidad personal de muchos clérigos en posiciones de poder. Pudo ser una duda sobre si esa Roma terrenal era el reflejo fiel de la iglesia ideal que él tenía en mente. Pero no necesariamente implicó una ruptura total e inmediata con la autoridad eclesiástica fundamental o con la teología sacramental en su conjunto en 1510. La advertencia final del cardenal en la narración, no cuestiones lo que está establecido, reconoce que Lutero está cuestionando, sí, pero al mismo tiempo lo enmarca como algo potencialmente improcedente o peligroso desde la perspectiva institucional, no como el inicio validado de una necesaria reforma doctrinal. Comprendo el argumento sobre separar las fallas humanas de la institución divina. Sí, era una forma común de procesar estas tensiones en la época. Sin embargo, yo creo que la desilusión de Lutero, tal como la presenta el material de Martín Lutero La Chispa, trascendió la mera observación de pecados individuales o de excesos materiales. Su angustia en la Scala Santa no fue solo por ver clérigos corruptos o lujo inapropiado, fue porque el acto mismo de penitencia, realizado con máxima devoción, según se nos dice, no le proporcionó la paz que la propia Iglesia prometía. Cuestionó en su experiencia personal la eficacia misma de uno de los mecanismos centrales ofrecidos para la reconciliación y la obtención de gracia. Su búsqueda posterior de una justicia que viene solo de Dios y su giro hacia la palabra de Dios, como indica la fuente, sugiere un cuestionamiento que empezaba a tocar los fundamentos sobre los que descansaba la autoridad religiosa y la práctica de la fe en su tiempo, no solo sus manifestaciones corruptas. La pregunta que la fuente le atribuye, ¿será que la verdadera fe no se encuentra aquí, sino en la palabra de Dios? Me parece de una radicalidad notable para un monje agustino en 1510.
Ujú. Sin embargo, mi interpretación difiere porque creo que corremos el riesgo de proyectar la reforma posterior, con toda su carga teológica ya desarrollada, sobre este evento temprano de 1510. En ese momento, es perfectamente plausible que Lutero viera a los graves problemas de Roma como desviaciones serias, como abusos que necesitaban una corrección urgente y profunda, sí, pero dentro del marco de la Iglesia existente. Su angustia en la escala santa, aunque genuina y profunda, bien podría interpretarse como una intensificación de su propia crisis de conciencia. Recordemos al monje atormentado del que habla la fuente, una crisis personal exacerbada por el entorno decepcionante de Roma, pero no necesariamente como una conclusión teológica definitiva y rupturista en ese preciso instante. La distinción entre la institución divina y sus miembros humanos imperfectos era, como bien mencionaste, un concepto teológico aceptado y de hecho una herramienta para procesar estas contradicciones sin necesidad de romper con la estructura fundamental. Su búsqueda era de certeza espiritual personal. El no encontrarla en la Roma específica de 1510 no implica necesariamente un rechazo inmediato y total de toda la estructura eclesiástica y doctrinal. Pudo haber pensado inicialmente que el problema radicaba en la implementación corrupta en Roma, no en la doctrina fundamental en sí misma. Volvamos específicamente a la escala santa, ya que la narrativa de Martín Lutero, la chispa, la presenta como un punto crítico. Lutero realiza un acto de penitencia extremo, subir de rodillas los escalones sagrados, esperando un resultado espiritual claro. Paz, certeza, quizás sentir la liberación de penas para sus familiares a través de la indulgencia asociada. Lo que obtiene, según sus propias palabras citadas en la fuente, es más angustia. Aún temo no ser suficiente. Para mí, esto sugiere fuertemente un fracaso percibido del medio ofrecido por la institución para alcanzar la gracia. No es solo que los sacerdotes fueran mundanos, es que el ritual mismo, aunque realizado con fe por él, no produjo el efecto prometido en su alma. Esto, inevitablemente, debió reforzar su duda sobre la doctrina de la salvación por obras, tal como se entendía y se practicaba predominantemente entonces. Es un punto válido observar la reacción personal de Lutero, claro, aunque yo lo enfocaría de otra manera, considerando la perspectiva que ofrece la voz del monje romano en la misma fuente. La obediencia, la penitencia y la tradición son lo que Dios espera de ti. Desde esa óptica teológica prevaleciente, la eficacia del acto penitencial depende no solo del acto externo realizado, sino también, y de forma crucial, de la disposición interna del penitente. De la fe sin fisuras, de la completa sumisión a la autoridad de la Iglesia, de la humildad. Quizás la propia angustia preexistente de Lutero, su duda incipiente, su naturaleza escrupulosa bien conocida, impedían que él experimentara subjetivamente el fruto espiritual esperado de ese acto. La tradición de la Iglesia enfatizaba la obediencia y la penitencia como caminos válidos y necesarios. La falta de paz interior de Lutero podría ser vista, desde la doctrina de la época, como una prueba espiritual personal, una manifestación de su intensa lucha interna aún no resuelta, y no necesariamente como una invalidación objetiva del rito en sí mismo. Es decir, el problema podría haber sido percibido desde la ortodoxia como residiendo en el receptor, Lutero y su estado espiritual particular, no necesariamente en el transmisor, el rito eclesiástico como medio de gracia. Pero la narrativa de la serie va más allá y culmina afirmando que el viaje fue necesario para encender la chispa de su futura reforma. Y añade explícitamente que allí, en Roma, Lutero comprendió que la verdadera fe no reside en la pompa externa, sino en la certeza interna de la gracia de Dios. Estas conclusiones del narrador, que interpretan el significado del evento, apuntan, creo yo, a un cambio de paradigma fundamental que comenzó a gestarse allí. Una duda que iba más allá de la conducta y tocaba la capacidad misma de la Iglesia institucional, con sus rituales, jerarquías y tradiciones humanas, de mediar eficazmente la gracia divina. La contraposición que la fuente atribuye a Lutero al final, entre la tradición humana y la justicia que viene solo de Dios, parece indicar una desconfianza que va más allá de la mala conducta observada y que empieza a cuestionar la suficiencia misma de la estructura eclesiástica como camino seguro hacia la salvación. Si bien el argumento es fuerte, claro, hemos considerado que la chispa no es lo mismo que la explosión o el incendio completo. Estoy totalmente de acuerdo en que el viaje fue un catalizador fundamental.
La fuente lo deja claro y es un consenso histórico. Pero la duda sembrada allí, esa chispa, podría haber sido inicialmente una duda profunda sobre la integridad moral y la autenticidad espiritual de la Iglesia visible, especialmente en su centro romano, y sobre la necesidad urgente de una reforma moral y pastoral dentro de la estructura existente. Debemos recordar que muchos, antes que Lutero, incluyendo figuras muy respetadas dentro de la propia Iglesia, como Savonarola, o, los místicos y reformadores de órdenes monásticas, habían criticado duramente la corrupción papal, la simonía, el lujo del clero, la falta de celo pastoral, sin por ello romper doctrinalmente con la Iglesia, ni cuestionar su autoridad fundamental. La búsqueda de Lutero de la justicia que viene solo de Dios es sin duda el inicio de un camino teológico trascendental que lo llevará muy lejos en los años siguientes. Sin embargo, afirmar que ya en 1510 había concluido la insuficiencia total de la Iglesia institucional como mediadora de la gracia podría ser quizás una simplificación retrospectiva, una lectura del final de la historia en sus comienzos. La chispa pudo haber encendido primero un intenso deseo de purificación interna, de volver a las fuentes, antes de llevar a la conclusión radical de que la estructura misma era el problema principal. En resumen, y concluyendo mi posición a la luz de nuestra conversación, considero que el viaje a Roma, tal como lo presenta la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia, expuso a Lutero a una contradicción, casi insoportable, entre la promesa de santidad de la Iglesia y la cruda realidad de sus prácticas y su liderazgo, en el corazón mismo de la cristiandad. Estimo que esta experiencia fue fundamental para erosionar su confianza en los medios de salvación ofrecidos tradicionalmente por la institución y para orientarlo decisivamente a una fe más personal, más directa, centrada en la Escritura y en la justificación por la gracia divina mediante la fe, sentando así las bases indispensables para sus acciones reformadoras posteriores. Por mi parte, y para recapitular mi argumento, si bien coincido plenamente en el profundo impacto del viaje y en la genuina y amarga desilusión de Lutero con lo que presenció en Roma, la fuente es clara al respecto, sí, sigo considerando que en ese momento preciso de 1510, su crítica y su naciente duda se dirigían más específicamente a las fallas humanas evidentes, a la corrupción rampante y a la superficialidad de ciertas prácticas religiosas que a un rechazo doctrinal completo y articulado de la autoridad o las tradiciones fundamentales de la Iglesia. Fue sin duda una etapa crucial en su crisis espiritual personal, un evento que lo impulsó poderosamente a buscar respuestas más profundas y auténticas en las Escrituras, pero la ruptura definitiva con la autoridad eclesiástica y la formulación sistemática de una teología alternativa aún requerirían varios años más de estudio, reflexión y, claro, conflicto. Queda claro, en cualquier caso, que la estancia de Lutero en Roma fue una experiencia transformadora, sin duda un punto de inflexión clave en su biografía. Las implicaciones exactas de ese viaje y su peso relativo en el desarrollo posterior del pensamiento y la acción de Lutero, continúan generando análisis y perspectivas diversas. Exactamente. Entender las distintas interpretaciones posibles de este evento, como las que hemos explorado hoy basándonos en el material específico de Martín Lutero, la chispa que cambió la historia, nos permite apreciar mejor la complejidad del personaje histórico, la evolución gradual de su pensamiento teológico y, claro, el inicio de un proceso histórico cuyas consecuencias fueron y siguen siendo enormes. Sin duda hay mucho más que explorar sobre las tensiones internas, las dudas profundas y las convicciones inamovibles que marcaron la vida y la obra de Martín Lutero. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. A ver, cuando pensamos en la historia, casi siempre nos vamos a las grandes revoluciones, ¿no? A los grandes eventos. Pero, ¿qué pasa con la crisis personal que a veces lo inicia todo? Hoy vamos a meternos de lleno no solo en la Reforma, sino en esa tormenta interior, la que se desató en un solo hombre y que, bueno, terminó cambiando el mundo para siempre, Martín Lutero. Bien, imaginen la escena. Estamos en Erfurt, año 1511. Un joven Martín Lutero acaba de regresar de un viaje a Roma, que se supone era el corazón de su fe. Pero, en vez de encontrar paz, lo que trae de vuelta es una angustia todavía más grande. Y justo en ese momento, mientras una tormenta de verdad azota la ciudad, hay otra, una mucho más fuerte que ruge dentro de su alma. Es como un espejo, ¿saben? Un reflejo perfecto de la crisis que estaba viviendo. Y es que todo, absolutamente todo, empieza ahí. Con esa tormenta en el alma, una búsqueda casi desesperada por encontrar una paz que, para este joven monje, parecía simplemente inalcanzable. Miren, se suponía que ese viaje a Roma, al mismísimo centro del cristianismo, iba a ser para fortalecer su fe, pero pasó todo lo contrario. Lo que vio allí nomás lo dejó más inquieto, más atormentado. Y él, sin saberlo, estaba en el centro de algo que se estaba cocinando, un conflicto que iba a sacudir los cimientos de toda Europa.
Así que, desesperado, Lutero se aferra a lo único que conocía, a la única salida que le habían enseñado para encontrar la salvación: el camino de las obras, o sea, la disciplina del monasterio, pero llevada a un extremo que ni se imaginan. Y ojo, no era un monje cualquiera, ¿eh? Para nada. Se entregó a esto con una intensidad casi sobrehumana. Hablamos de ayunos que lo dejaban casi sin fuerzas, vigilias que duraban toda la noche, una y otra vez, y confesiones tan pero tan detalladas que sus propios confesores terminaban agotados. Él estaba seguro, convencido, de que ese era el precio a pagar por la paz. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. Surge una paradoja terrible, porque cuanto más se esforzaba, peor se sentía. El ayuno lo dejaba exhausto, pero no se sentía más puro. La confesión, en lugar de aliviarlo, parecía hacer sus pecados todavía más grandes, y cada penitencia solo le traía más culpa. Para él estaba claro, el sistema no estaba funcionando. Y uno casi puede escucharlo en medio de esa angustia, ¿verdad? No es un grito de rebeldía, para nada. Es más bien un grito de confusión, de desesperación. He cumplido con todo, pensaría. He seguido cada regla, cada instrucción. Pero el miedo, el terror al juicio de Dios sigue ahí, intacto. ¿Y qué le decían? Bueno, la respuesta de la Iglesia, la sabiduría de la época, era bastante simple. Paciencia. Sigue esforzándote, joven Lutero. El sistema funciona. O sea, en otras palabras, si hay un problema, el problema eres tú. Con esto, bueno, el escenario para un conflicto teológico de proporciones gigantescas ya estaba servido. Es justo en este punto, en el fondo de su desesperación, que algo cambia. Esa angustia se transforma en algo nuevo, en la chispa de la duda. Por primera vez, Lutero deja de echarse la culpa y empieza a hacer algo mucho más peligroso. Empieza a cuestionar el sistema. A ver, piensen en esto. Las mismas herramientas que se suponía que lo acercarían a Dios, como la penitencia o la confesión, se habían vuelto un recordatorio constante de su fracaso. En lugar de ser un puente hacia la salvación, la regla del monasterio parecía estar cavando un abismo cada vez más y más profundo. Y esto lo lleva inevitablemente a la pregunta que lo va a cambiar todo, la que está en el mero centro de su crisis. ¿Acaso puede un ser humano, por sus propios méritos, por todo lo que hace, ganarse la justicia de Dios? La respuesta de la institución, como era de esperarse, fue reafirmar lo de siempre. Dudar no era una opción. El camino ya estaba trazado y era seguro. Y ahí, en ese momento, la tensión entre la conciencia de un solo hombre y el peso de una tradición de 1000 años se podía casi tocar. Pero la respuesta de Lutero fue una ruptura total. Él llega a una conclusión que, al mismo tiempo, lo aterroriza y lo libera. Piensa, si todo mi esfuerzo, todo lo que hago es inútil, entonces la salvación no puede depender de mí. No es algo que uno se gana, sino algo que se recibe. Y es ahí, en el punto más hondo de su desesperación, justo en medio de esa tremenda tormenta interna, que por fin llega a la luz. Una revelación que lo cambiaría todo, la gracia de Dios. Y esta revelación empieza con una aceptación radical. La idea de que la perfección humana es sencillamente imposible. Todo ese concepto de que una persona puede ser lo suficientemente buena como para merecerse la salvación, se le vino abajo por completo. Y claro, si la perfección es imposible, la conclusión es inevitable. La salvación no puede ser un premio que te ganas por tus méritos. Ningún esfuerzo humano, no importa qué tan sincero sea, puede ser suficiente. Y aquí está el corazón de su nueva teología. Si no podemos ganárnosla, entonces solo podemos recibirla. La salvación deja de ser un logro para convertirse en un regalo, un acto de pura misericordia divina que no tiene nada que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer. Y es esta idea, justamente esta, la que por fin calma la tormenta en su alma. La justicia que buscaba con tanta desesperación no era algo que él pudiera construir, era un regalo que Dios le estaba ofreciendo. La paz no venía de sus obras, sino que venía de la gracia. La tormenta dentro de Lutero por fin había terminado. Pero esa calma que encontró por dentro estaba a punto de desatar otra tormenta, una mucho más grande, en el mundo exterior. Si lo vemos ahora, con el tiempo, todo ese sufrimiento no fue un fracaso espiritual, para nada. Fue la preparación que necesitaba. Tuvo que perder todas esas falsas seguridades para poder encontrar la única verdad que al final le dio paz.
Al final, toda su revelación se puede resumir en un principio que se convirtió en el grito de batalla de la Reforma, sola fide. O sea, solo por la fe. La idea, que en ese momento era revolucionaria, de que la salvación se recibe a través de la fe y no como un pago por nuestras obras. Y al final de todo, la historia de Martín Lutero nos deja con una pregunta que es asombrosa. ¿Cómo es posible que la crisis de fe de un solo monje, su lucha interna privada en una pequeña celda de un convento, pudiera encender una chispa que terminaría reconfigurando el mundo entero para siempre? Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.